Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Salón de Actos de la Biblioteca Nacional. Teresa Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Querida consejera, muchas gracias por poder estar aquí esta tarde. Carme Riera, querida amiga de esta casa, patrona de la Biblioteca Nacional, además de escritora y académica conocidísima por todos. Y Luisa Gutiérrez, directora de la editorial RBA, que ha emprendido esta maravillosa aventura de editar por cuarta vez el Diccionario de Uso del Español. Un diccionario vivo y que se usa, como su título indica. Bienvenidos también a las personas que luego van a participar en una mesa de debate sobre la vida y la obra de María Moliner, que son Vicky Calabia, guionista y realizadora del documental María Moliner, Tendiendo Palabras, Antoni Parera Pons, compositor de la ópera María Moliner, y Paco Azorín, director de escena y escenógrafo de la ópera, Pedro Chamizo, responsable de la creación del vídeo de la ópera, e Inmaculada de la Fuente, periodista y autora del libro El exilio interior, la vida de María Moliner. Mesa que va a estar moderada por Antón Castro, periodista, escritor y dramaturgo, también muy conocido y que haces, Antón, una gran labor de divulgación cultural. Muchas gracias a todos por este acto. Para la Biblioteca Nacional, la casa donde se guardan las palabras y desde donde se transmite la cultura escrita desde hace tantos años, es un honor acoger hoy este acto. Conocemos todos la obra de María Moliner, conocemos el enorme valor y el significado de su diccionario de uso del español. Pero también conocemos, y a mí me gustaría hacer un especial hincapié, del significado de María Moliner como mujer. Mujer incansable, luchadora, tenaz, sumamente inteligente, que fue capaz a lo largo de su vida de trabajar y luchar por aquello en lo que creía. Defensora a ultranza del valor de la educación como base de todo desarrollo de la sociedad y defensora a ultranza de la lectura, del derecho a la lectura para todos, allá donde estén. Desarrolló, como sabrán muchos de ustedes, una importantísima labor con las misiones pedagógicas. Yo creo que nuestro país no ha tenido un mejor plan de bibliotecas rurales como el que ella fue capaz de desarrollar y que lamentablemente luego, por la guerra civil, ese mazazo de nuestra sociedad, no se pudo poner en marcha. Cuando ya acabó la guerra es conocida su tragedia, prácticamente fue depurada, y ocupó cargos de muy poca responsabilidad para su enorme valía y altura intelectual, pero siguió trabajando. Trabajó primero como archivera en Valencia y luego como bibliotecaria en la Escuela de Ingenieros de la Politécnica de Madrid. Aquello se le quedaba pequeño. Necesitaba buscar una vía de salvación, una vía de redención a su situación. Y fue capaz de hacer algo que a mí tengo que confesar que me ha servido de ejemplo muchas veces en mi vida, que es superar la adversidad con el trabajo, superar una mala situación personal a base de pensar que se puede hacer algo más, esforzándose. Y, por supuesto, este esfuerzo llevó un tremendo sacrificio. Pero aquí está el resultado. Y el resultado, hoy, 50 años después de su primera edición, podemos seguir celebrándolo y sigue resultando un instrumento de muchísima utilidad, tanto para escribir como para hablar correctamente el español. Y me van a permitir que, para terminar, acabe recordando lo que María Moliner dice de sí misma y de su obra en la primera edición, en la edición de 1966. Termina así. La autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente, que conscientemente no ha descuidado nada,
que incluso en detalles nimios, en los cuales, sin menoscabo aparente, se podía haber cortado por lo sano, ha dedicado a resolver la dificultad que presentaba un esfuerzo y un tiempo desproporcionados con su interés, por obediencia al imperativo irresistible de la escrupulosidad, y que, en fin, esta obra a la que por su ambición, dada su novedad y su complejidad, le está negada como a la que más la perfección, se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora lo han permitido. Sus fuerzas permitieron mucho, permitieron muchísimo, y es justo hoy rendirle homenaje y recuerdo en esta casa. Muchas gracias a todos. A continuación, toma la palabra Maite Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ana, por esta introducción tan bella que has hecho y que nos has situado, has contextualizado perfectamente la figura que hoy venimos a reconocer, a rendir homenaje y a recordar. Para mí es un auténtico placer, precisamente, participar en un acto como este, y tengo que agradecer de manera muy sincera la invitación de la Biblioteca Nacional y de su directora, bueno, pues poder estar aquí rindiendo homenaje a una gran aragonesa, a una ilustre. Reconocemos a una ilustre del siglo XX, a una mujer inolvidable para todos, y lo hacemos precisamente, como decía la directora de la biblioteca, en el culto a la palabra, en el culto al conocimiento, al lenguaje, y lo hacemos precisamente en un sitio que dirige de manera, y me van a permitir, maravillosa otra aragonesa como es Ana Santos, precisamente, que fue merecedora de un premio hace muy poquitos meses en Aragón a su trayectoria vital, precisamente a ese recorrido vital en aras a la defensa de la lengua y de la cultura. Por tanto, qué mejor lugar y de la mano, precisamente, de la directora general, que está poniendo al servicio esta biblioteca, este tesoro, al alcance de todos y de todas, que creo que es el objetivo que todas las administraciones, que todos los gobiernos tenemos que tener como frontispicio, como lo tuvo María Moliner en su vida. Recordamos 50 años de su primera edición de ese diccionario, que seguramente fue lo que culminó su carrera profesional, ¿no? Fue ese hijo, seguramente, ¿no?, intelectual que tuvo. Pero a mí me gustaría también aprovechar el tiempo, la trayectoria vital de la propia María Moliner como ejemplo de una mujer valiente, audaz, poco frecuente en la época en la que le tocó nacer, y en el que situó precisamente esa independencia, esa autonomía de la mujer a través del conocimiento, a través de la cultura, como decía, como frontispicio de su carrera, de su propia carrera, compaginando al mismo tiempo su labor como mujer, como madre también. Y, desde luego, esa faceta, ese proyecto fantástico, esa red de bibliotecas rurales que hacías mención, Ana, y que son tan fundamentales, y lo digo desde un territorio, desde Aragón, desde un territorio despoblado, tremendamente disperso, y que gracias a la aportación de esas bibliotecas rurales, a la colaboración entre ayuntamientos, podemos acercar precisamente la cultura, podemos romper esas barreras para que la cultura sea algo accesible, no sea un privilegio, no sea un lujo para unos pocos, sino que sea una alternativa, una opción posible para muchísimos ciudadanos. Y María Moliner, ya en su faceta investigadora, proyectó esa red de bibliotecas rurales como nexo y como acceso de la cultura. O también esa faceta más íntima de la propia María Moliner como madre, que su hijo fue quien de alguna manera pues le inspiró cuando vio un diccionario francés por la necesidad de tener que actualizar
un diccionario español que se adaptara, desde luego, a los tiempos. Por lo tanto, yo creo que, independientemente de rendir homenaje a ese 50 aniversario de la primera edición de un diccionario que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia más reciente, creo que también es absolutamente justo y necesario recordar esa faceta como mujer en el ámbito de investigación y también cómo puso en valor esa doble función o triple virtualidad que tenemos las mujeres en nuestras múltiples facetas. Por lo tanto, bueno, pues es para nosotros una absoluta satisfacción. Es bueno salir de nuestras fronteras para reconocer, recordar a ilustres aragonesas que han marcado un hito en nuestra historia nacional a nivel referencial, y también lo vamos a hacer en la propia comunidad autónoma a lo largo de estos meses. Creo que fue María Moliner quien decía, ya en sus últimos años de vida, que un filólogo ahora se dedica media vida. Es raro que un filólogo se dedique media vida a elaborar un diccionario en solitario, que las nuevas tecnologías precisamente han hecho que eso sea una tarea colectiva. Y es cierto que las nuevas tecnologías nos han abierto un mundo, y la Biblioteca Nacional, de hecho, es un ejemplo, pero también es una amenaza en algunos aspectos y, fundamentalmente, en la gramática y en la forma de comunicarnos lo está siendo y lo estamos viendo en los jóvenes. Por lo tanto, vamos a unir esas nuevas tecnologías con la gramática, con el buen uso de nuestra lengua, y vamos a emprender una serie de campañas precisamente vinculados con este 50 aniversario del diccionario de María Moliner, para llevarlo a cabo en Aragón, en los colegios y en toda la comunidad autónoma, para poder así hacer un homenaje y recordar la trayectoria vital de María Moliner y el sello que siempre dejó para mejorar y para progresar con nuestra lengua como vehículo. Insisto, para nosotros es un placer. Gracias, Ana, de verdad, por la invitación. Gracias me vas a permitir, la editora Carmen, que recuerde a dos aragoneses que nos acompañan también en este día. Gracias, Vicky Calavia, que has hecho un documental fantástico, que es absolutamente inspirador el título del documental. Me parece que es muy bonito, tendiendo palabras, ¿no? Que yo creo que tiene una doble intencionalidad en el título, y que a través de los documentales has traído precisamente recuerdos a personajes, Eduardo Duca y María Domínguez, y que coincide claramente con la vocación política del Gobierno de Aragón, que es hacer de nuestros iconos culturales, sacarlos fuera y dentro de Aragón, para que nos proyecten en este Aragón del futuro que queremos trasladar. Y gracias, Antón, también por estar hoy aquí presente con esa magnífica labor que haces en el medio de comunicación, escritor, dinamizador cultural, periodista crítico, y que haces que reflexionemos cada semana con tu suplemento, una reflexión cultural que, desde luego, esta sociedad necesita cada día más, y queremos una sociedad crítica, justa y más libre. Así que es un auténtico placer, y, desde luego, todo el ofrecimiento y toda nuestra entrega en apostar por acciones como esta y en seguir construyendo una sociedad más culta, que eso asegura una sociedad más libre y más solidaria. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, en nombre de la editorial Gredos y del Grupo RBA, su presencia en este acto de homenaje a María Moliner en el 50 aniversario de la publicación del diccionario. Por supuesto, el agradecimiento a la Biblioteca Nacional, a su directora Ana Santos, y su complicidad a la hora de organizar este bien merecido homenaje a una de las grandes intelectuales de nuestra historia reciente. Y, por supuesto, gracias también a todos los ponentes que participarán a continuación. Si abrimos el diccionario de uso del español por la entrada homenaje, en su segunda acepción quiere decir demostración de admiración, respeto o veneración a alguien. Creo que no me equivoco si digo que a todos los presentes nos unen, al menos con respecto a la figura de María Moliner, esas tres palabras: admiración, respeto y veneración. Y a ellos yo añadiría uno más: la enorme deuda intelectual de todos los que, de un modo u otro, hemos hecho del uso de la palabra nuestra vocación profesional. Editores, filólogos, bibliotecarios, escritores,
profesores, periodistas, traductores, todos hemos usado de un modo u otro este diccionario a lo largo de 50 años. María Moliner lo escribió, como bien saben, en una época llena de sombras, sumida, como reza el título de la biografía escrita por Inmaculada de la Fuente, en un exilio interior tan doloroso como el de todos aquellos que se vieron obligados a cruzar la frontera. Ella no abandonó los paisajes de su vida cotidiana, pero se vio confinada, como bien ha dicho Ana, a un destino profesional que estaba muy lejos de sus capacidades intelectuales y que ella definió como una mezcla de balneario y pudridero. Sin embargo, esa vida de posguerra oscura se iluminó para María Moliner cuando, gracias a su hijo, decidió aplicar sus conocimientos como bibliotecaria a la gestación de un diccionario de uso del español. Una máquina de escribir Olivetti Pluma 22, miles de fichas y una mesa de comedor fueron los instrumentos en los que se apoyó la inteligencia privilegiada de una mujer que, impulsada por los principios que le habían inculcado en la institución libre de enseñanza, había luchado como nadie por la difusión de la lectura como método educativo esencial. Visionaria, tenaz, luchadora, humilde, inconformista, son solo algunas de las virtudes que la definen y que explican la dimensión de un diccionario que en un primer momento iba a ser breve, pero que se convirtió, como dijo García Márquez en su momento, en el más completo, más útil, más acucioso y divertido de la lengua castellana. La editorial Gredos, de la mano de Dámaso Alonso, director, como bien saben los filólogos que nos acompañan, de la mítica colección Biblioteca Románica Hispánica, apostó hace 50 años por aquella obra ingente. El contrato de edición se firmó en 1955 y ya entonces, como ahora, era una empresa editorial de riesgo, por dos cosas, por el coste y por la dificultad técnica de poner en página aquel volumen de fichas cuya redacción por la naturaleza del diccionario era muy complicada que se pudiera cerrar. Los dos volúmenes se publicaron en 1966 y 1967, 10 años después, y desde entonces nunca han dejado de estar presentes en librerías y bibliotecas, debido sobre todo a su utilidad, al que es un diccionario ideológico y de sinónimos y también a la claridad de sus definiciones. 50 años después, la editorial Gredos sigue apostando por una obra única y en esta cuarta edición, que estrena formato, diseño, tipografía y también papel, el diccionario se renueva completamente, porque un diccionario que no se renueva está condenado a desaparecer y a convertirse en una pieza de museo. Si el lenguaje es algo vivo, el diccionario también ha de serlo. De ahí que hayamos realizado una revisión exhaustiva y una profunda actualización del corpus de la edición del año 2007, pero hemos mantenido la misma estructura. Hemos incorporado 5.500 entradas nuevas y el total supera las 93.000. El léxico, que pasa a formar parte del nuevo María Moliner, procede de las actividades que han ido adquiriendo más relevancia a lo largo de los últimos años, como todo lo relacionado con el uso de Internet y de la telefonía de última generación, las terapias alternativas, la gastronomía o la economía. Términos como dron, pendrive, tuitear, crudívoro, distopía, botox, homoparental y un largo etcétera que tan presentes están en nuestra vida cotidiana actual y, por tanto, en el uso del idioma, son solo algunos de los ejemplos del léxico que se incorpora en esta nueva edición y, además, recupera algo reclamado por muchos especialistas, que es, en un opúsculo editado aparte, el prólogo íntegro de la primera edición, que había desaparecido, se había publicado de forma parcial en las ediciones anteriores. María Moliner es el nombre propio no solamente de una extraordinaria mujer, sino de los dos volúmenes que presiden esta mesa. Como editores tenemos una misión muy clara, que es protegerlos, difundirlos y preservarlos, porque esta es la auténtica misión de la edición cultural en estos tiempos del cambio y de la inmediatez. Para nosotros, el María Moliner es uno de los grandes referentes del catálogo de la editorial Gredos, del que forman parte otros diccionarios con nombre propio, como el ideológico de Julio Casares o el etimológico de Joan Coromines.
Por tanto, para mí, para el equipo editorial, es un orgullo y un privilegio poder seguir cuidando de un legado cultural de este calibre y de hacerlo público hoy, medio siglo después, en la Biblioteca Nacional. Y pienso que es el lugar en el que, de haber estado aquí, María Moliner hubiera elegido. Su vida transcurrió rodeada de libros y nunca dudó, siempre que tuvo ocasión, en defender la lectura como instrumento para el progreso. Por eso voy a cerrar mi intervención con unas palabras de doña María Moliner, pero no de su diccionario, sino de un texto que ella escribió en 1937. Fue una carta dirigida a los bibliotecarios rurales y que sigue teniendo, curiosamente, una enorme vigencia. Dice así: pensad tan solo en lo que sería nuestra España si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros. Tantas son las consecuencias que se adivinan si una tal situación llegase a ser realidad que no es posible ni empezar a enunciarlas. Que este homenaje sirva no solo para recordar a la autora del diccionario, sino a una grandísima difusora del libro y de la lectura como instrumento esencial para la educación y para el progreso de todo un país. Gracias. Señora consejera, señora directora de la biblioteca, señora editora, queridos ponentes, queridos amigos, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la editorial Gredos y, más concretamente, a Luisa Gutiérrez por haberme invitado a participar en este acto de homenaje, de celebración del 50º aniversario de la publicación del Diccionario de Uso del Español y de su renovada cuarta edición. Y a Ana Santos, mi querida amiga, por su hospitalidad. Estoy segura de que no hay cobijo, ya se ha dicho, mejor para la presentación del diccionario que este lugar, el lugar donde estamos. La Biblioteca Nacional contiene al menos un ejemplar de todos los libros que se publican, además de un extenso catálogo maravilloso, entre los que se encuentran muchos incunables. Un diccionario no solo es un libro hecho de palabras, como muchos otros, sino un libro en el que caben todas las palabras, o al menos la inmensa mayoría de palabras que conforman un idioma. Un diccionario contiene ordenadas alfabéticamente las palabras con que los novelistas, los poetas, los escritores, los dramaturgos de ayer, de hoy y de mañana levantan mundos, crean personajes, nos transmiten emociones. Un diccionario contiene también, por descontado, las palabras con las que nos comunicamos, con las que tratamos de comprender la realidad y de comprendernos a nosotros mismos. De ahí que la Biblioteca Nacional y el diccionario tengan mucho en común. Ambos, diccionario y biblioteca y diccionario, mantienen una relación con voluntad totalizadora, pero no excluyente, al contrario. El libro que contiene todas las palabras, que nos permite asomarnos al mundo, a la realidad por orden alfabético, y nos trae una constelación de significados, viene a la casa de las palabras, que es la casa de los libros. La conjunción es perfecta. A doña María Moliner, no olvidemos que era bibliotecaria, una bibliotecaria comprometida, como ya se ha dicho, con su trabajo, además de lexicógrafa. Estoy segura de que le hubiera encantado que su diccionario de uso del español se presentara precisamente aquí. También estoy segura que le hubiera gustado que eso ocurriera por empeño de dos mujeres, de Luisa Gutiérrez y de Ana Santos. Me pide precisamente Luisa Gutiérrez que glose la figura de María Moliner en unos pocos minutos y trataré de no perder ni un segundo. He contado en el prologuillo de la cuarta edición que hoy presentamos mi admiración por María Moliner y he dicho que es antigua, que data de mi época de estudiante, cuando me acostumbré a utilizar su diccionario, que por cierto me regaló alguien muy querido. Por entonces no sabía de las dificultades por las que tuvo que pasar casi de niña, ni de su voluntad, de su tozudería en superarlas, algo que hoy todavía hace que la admire mucho más. María Moliner, como seguramente ustedes saben, pero lo voy a contar rapidito, nació en 1900 en Paniza, población cercana a Cariñena, donde su padre ejercía de médico rural.
Era la segunda de los hijos del matrimonio Moliner Ruiz. A los 2 años su familia se traslada a Almazán, Soria, y después a Madrid, donde nacería su hermana pequeña, Matilde. Poco después su padre viaja a Argentina y en un segundo viaje se queda allí y abandona a la familia. María tiene entonces 14 años. En 1915 su madre decide dejar Madrid y, un poco al amparo de su familia zaragozana, marcharse a aquella capital. Parece ser que María, pese a su juventud, da clases para ayudar a la familia, a la vez que termina el bachillerato y se matricula en la universidad. Cursa Historia, la única especialidad que en aquel momento se podía hacer en la Facultad de Letras. Tras terminar sus estudios universitarios, con premio extraordinario, hace oposiciones al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y las gana. En 1922 su primer destino será el archivo de Simancas. De allí irá a Murcia, donde conocerá a su futuro marido, el catedrático de Física, Fernando Ramón, con quien se casa en 1925. Las libertades y los nuevos aires ilusionantes que trae la República alientan la labor didáctica de la pareja, que se traslada a Valencia. María publica allí el pequeño manual de instrucciones para el servicio de las pequeñas bibliotecas al que ya se ha hecho referencia. Tras la victoria de Franco, su marido fue depurado y ella degradada en el escalafón. Hasta 1946, Fernando no fue rehabilitado como catedrático y entonces la familia va a Madrid. Allí empieza a pensar en ese diccionario que después realiza. Desde hace muchos años yo tengo en mi estudio una fotografía muy parecida a esta, pero no es exactamente esta. María Moliner está sentada a la mesa del comedor que ilumina un quinqué, frente a una máquina de escribir portátil, un atril y una serie de papeletas. Podría parecer un bodegón inusual que completara el desgaire un volumen abierto sobre una silla. O quizás se trata de un interior doméstico con figura de mujer. Con la cabeza inclinada sobre la tarea no podemos verle los ojos que tiene absortos seguramente en buscarle el rastro a una palabra. Lleva el pelo recogido en un moño, como aquí, un moño de viejecita de cuento, aunque todavía no lo es, y tiene un aire franciscano, quizá heredado de la institución libre de enseñanza. Y eso yo creo que imprimió carácter, el espíritu de la institución, aunque parece ser que ella no fue a clase con ellos, pero sí estuvo muy relacionada. Yo creo que impregna mucho su voluntad de educadora, su voluntad también de crear esas palabras al servicio de todos. No obstante, me parece que el espíritu de la institución va incluso más allá y que, a pesar de que ella no fuera, y que es quizá uno de los aspectos de ese rigor y de esa honestidad que ella siempre mantuvo. Sin contar siquiera con la habitación propia, que Virginia Woolf consideraba imprescindible para cualquier mujer creadora, desde el comedor de su casa se dedicó a compilar el diccionario. El mejor diccionario de uso del español, en opinión de algunos, entre los que se encuentran, ya se ha repetido aquí, García Márquez. La primera edición sabemos que aparece en el 66 y hasta la cuarta de ahora todos llamamos a ese diccionario por su nombre, por el nombre de su autora, María Moliner, el María Moliner. Me parece que María Moliner merece el reconocimiento no solo de los especialistas, los lexicógrafos, sino también de cuantos nos hemos acercado a las páginas de su magna obra para que con su definición llenara sentido una palabra que para entonces no lo tenía para nosotros o encendiera la luz que nos permitiera ver el recoveco oscuro en el que había caído un término. Doña María pretendió meter toda la lengua viva en su obra, con la intención de mostrar cómo se usa el idioma y cómo deben ser utilizadas las palabras. Se basó en primer lugar en la definición de la Academia, con la que siempre se mostró respetuosa, y a la vez tuvo muy cerca y muy en cuenta el habla de la calle y la necesidad de guiar tanto a quienes se acercaban a buscar una palabra como a aquellos que se acercaban a nuestro idioma, que querían aprender español y se acercaban al diccionario por primera vez. Pese al ingente trabajo que realizó, aseguraba que no tenía ningún mérito, que lo había hecho como quien zurce calcetines, dejando de zurcir los de su marido y de sus hijos. La referencia a toda una declaración de principios recuerda sin duda, no sé si intencionadamente, aquella otra de Santa Teresa que decía que escribía estorbándose hilar por estar en casa pobre. En realidad, claro, tomar la pluma es muchísimo menos para una mujer, menos apropiado para una mujer que tomar la aguja. La santa sustituye, solo por imposición de los confesores, la pluma por la aguja y la considera impropia de la condición femenina. María Moliner, como Santa Teresa, necesitaba, creo yo, un pretexto para dedicarse al trabajo intelectual y como ella fue pródiga en el empleo del tópico de la humildad, a manera de captatio benevolentia, seguramente.
según pienso que muy a sabiendas de lo que estaba haciendo. No obstante, no fuera cosa que algunos sesudos varones consideraran que ella creía en sus merecimientos y que se tomaba en serio su labor, sino que además entraba en un terreno vedado que era el de la creación, cuando a las mujeres solo, por entonces, sobre todo, se decía que era la reproducción. Sin embargo, la estrategia de doña María Moliner no funcionó. Pese al aval de Rafael Lapesa, la amistad de Damas Alonso o de Gerardo Diego, la Real Academia la rechazó. Pero no fue, yo creo, que por el hecho de ser mujer, sino porque en la Academia las cosas funcionan con una presentación de una terna de académicos, y otras personas presentaron a Emilio Alarcos Llorac, que en aquel momento era una persona que había estudiado muchísimo gramática y que parecía que era conveniente para la institución. Pero estoy segura, porque estoy en ella, que María Moliner, si no hubiera caído enferma, hubiera sido seguramente la primera mujer en entrar en la Academia. Estoy absolutamente convencida, y que su labor extraordinaria es, desde luego, para nosotros muy importante. Estoy segura, además, que ya no se sentiría, si estuviera ahora culpable, de la atención robada a su marido y a sus hijos mientras confeccionaba las papeletas, porque la dedicatoria del diccionario es precisamente a mi marido y a mis hijos por el tiempo que les robé. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en la Casa de las Palabras con esta mujer que fue una zurcidora de palabras, una mujer que fue una intelectual, una pensadora, una mujer de su tiempo y, sobre todo, una criatura tenaz que fue tremendamente generosa y que trabajó por todos. Yo soy Antón Castro y voy ahora un poco a hablar, vamos a tener una pequeña conversación para que vean ustedes que esta mujer, que parecía que no había tenido vida, fue objeto de un cómic de José Luis Cano, fue objeto de una obra de teatro, El diccionario de Paco Calzada con Vicky Peña, espectacular, es objeto, ayer se estrenaba en Zaragoza un documental de 1 hora y 12 minutos, se llama Tendiendo Palabras, de Vicky Calavia, fue objeto también de un trabajo excepcional, que por cierto vuelve a estar dentro de muy poquito en Mallorca, que es una ópera de Paco Azorín, de Lucía Villalonga, de Antoni Parera Ros. Van a ver que es un trabajo espectacular. Y ahora, para que vayan viendo ustedes, bueno, tengo que dar las gracias, evidentemente, a todas las autoridades, a Maite Pérez del Gobierno de Aragón, a Ana Santos de la Biblioteca. Yo no había estado nunca hablando en la biblioteca, me hace muchísima ilusión. Estoy un poco nervioso, pero me hace tanta ilusión que ustedes me perdonarán. Luego hay muchas cosas bonitas en el acto. Cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, por aquí están los familiares de Pilar Bayona, que es una pianista que tocaba en la residencia de estudiantes contemporánea de María Moliner. Aquí está, por ejemplo, una persona que yo no lo conozco personalmente, pero lo admiro profundamente, que es Emilio Lledó, que es también un espejo de pensamiento, de conocimiento, y bueno, yo creo que es de esos hombres que nos enseña a pensar mejor todos los días. Y tengo que dar las gracias, evidentemente, bueno, todo el trabajo de la Academia, todo el trabajo de Gredos y, por supuesto, el trabajo de la Biblioteca Nacional. Y si les parece, vamos a ver un pequeño fragmento de esa ópera, que es una ópera realmente espectacular. Fíjense el montaje, es una ópera que dura 2 horas y, bueno, yo creo que verán que una mujer que parece que no tenía biografía, realmente tiene biografía, tiene discurso, tiene trayectoria y tiene emoción. Y luego van a ver también el tráiler de este documental de Vicky Calavia. Vamos a verlo. Voy a hacer un diccionario. De palabras, con palabras de torrentes, de palabras, de palabras.
María Moliner supo que el libro es una puerta abierta al infinito y que las palabras concentran la belleza y la hondura del mundo. Perfeccionismo, paciencia y trabajo. Biblioteca. Educación. Español. Diccionario del uso del español. Diccionario. Uso. Vocación. Lengua. Lenguaje. Será un diccionario único en el mundo. María Moliner, tendiendo palabras. Acaban de ver ahí entre los créditos que aparecía el gobierno que aparecía Televisión Aragón. Su director acaba de decirnos que no ha podido llegar, tampoco ha podido llegar el consejero de Cultura y Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí está con nosotros Vicky Calavia. Tampoco ha podido venir Paco Calzada, el autor del diccionario, esa pieza tan extraordinaria de teatro que ha llevado a las tablas a Vicky Peña, pero sí está con nosotros Vicky Calavia, que sube por favor. Bueno, como saben, Vicky Calavia es una de las grandes, no solo cineastas aragonesas del mundo documental, sino también es una mujer, digamos, muy dinámica que participa en un montón de proyectos cinematográficos. Ella ha hecho, entre otros documentales, uno sobre Félix Romeo con Gaizka Urresti, sobre Manuel Rotellar, un crítico e historiador del cine, sobre Eduardo Ducay. Ha hecho también un proyecto precioso que se llama Aragón Rodado y ahora, ayer, estrenaba en Zaragoza, precisamente en el Centro de Historias, Tendiendo Palabras, que se proyecta mañana dentro del festival Ellas Crean, aquí a las 6 de la tarde, en el Centro Conde Duque. También nos acompaña una de las mujeres fundamentales en el estudio de María Moliner, que es Inmaculada de la Fuente, una gran periodista del país, una experta en lo que serían las mujeres de posguerra. Ha hecho un trabajo estupendo que se llama precisamente Mujeres de posguerra, de Carmen Laforeta, Rosa Chacel, que lo va a reeditar estos días. Es novelista, pero sobre todo quizás su gran libro es precisamente El exilio interior, la vida de María Moliner. Por favor, Inmaculada. La música que acaban de oír hace un momentito de la ópera es de un compositor, músico, que es Premio Nacional de Música, que se llama Antoni Parera Fons. Ha hecho más de 200 grabaciones, ha dirigido programas de zarzuela y es el hombre que durante 2 horas intenta mantener el pulso musical de esta ópera, creada por Paco Azorín, que no ha podido venir, por favor. Paco Azorín no ha podido venir, pero Paco Azorín tiene, no sé si decir un alter ego, pero sí alguien que ha trabajado muy intensamente con él en este proyecto, que es Pedro Chamizo, que es su compañero, que es el hombre que ha hecho, digamos, todo el desarrollo de vídeo y además ha sido también el gran entusiasta para que este proyecto complejo y difícil haya salido adelante. Por favor, Pedro. Bueno, pues ahora vamos a intentar conversar en este rato que tenemos. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar, si te parece, Vicky, contigo, que acabamos de ver ahí este fragmento. Cuéntanos un poco qué has querido hacer, cómo te has planteado, digamos, tu documental. Bueno, pues hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Ana Santos, por estar en este acto invitados y organizar esto. Luisa, por esa 4ª edición. Felicidades, RBA. Y bueno, el proyecto surgió hace años por mi afán en rescatar a esos personajes conocidos pero no del todo homenajeados de nuestra cultura aragonesa nacional e internacional, por ser una mujer luchadora, tenaz, por haber hecho esa labor tan solitaria y tan desconocida durante tanto tiempo en una España pues, muy oscura, ¿no?, durante el franquismo, y por muchas más cosas que yo descubrí después sobre ella. ¿Un micrófono? Ah, perdón, ¿se ha oído algo? Sí. Gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Y bueno, el motivo principal por el que yo me fijé en María Moliner fue por mi madre, porque mi madre era maestra de escuela y nos ponía siempre un diccionario
de mi abuelo de 1874 al lado para hacer los deberes. Entonces aquel diccionario acabó destrozado por mí y me aficioné a los diccionarios y luego cuando descubrí el María Moliner pues me pareció más fascinante todavía. Bueno, me permitirán un detalle sentimental que hay que decirlo aquí. Bueno, el pasado sábado fallecía la madre de Vicky, se enterró el domingo y ella le dedica, por supuesto, esta pieza. ¿Qué pasa? ¿Más arriba? Bueno, yo creo que se merece, por ese acto, le va a dedicar la pieza. Por desgracia no llegó a verlo, y tenía pensado verlo seguramente este mismo sábado, ser la primera espectadora, pero bueno, yo creo que es muy bonito y es a la vez muy emocionante que esté aquí precisamente después del fallecimiento de tu madre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Inmaculada, tú eres de las primeras personas, había entrevistas de Santiago Castelo, pero realmente pequeñas cosas, no había mucho material sobre esta mujer más allá de su propio diccionario. ¿Qué es lo que te lleva a ti de repente a fijarte en ella? Porque lo haces precisamente coincidiendo, creo recordar, con el centenario de su nacimiento. Me extrañó muchísimo que no... La tenéis ahí, pasa arriba. Me extrañó muchísimo que no hubiera una biografía de María Moliner, siendo uno de los personajes más importantes del siglo XX de la cultura española. Y además me di cuenta de que era efectivamente pues eso, un personaje que merecía una biografía. Y naturalmente, aunque ella siempre fue una persona muy humilde, y realmente dejó muy pocas huellas personales, muy pocos epistolarios, es decir, ella huyó de lo que no era importante, pero realmente había dejado el diccionario, que como ella decía, era su obra, la obra que justificaba finalmente su vida, y eso que era una mujer... Acércate un poquito el micrófono, a ver si estoy mejor. Sí, una mujer muy importante, que realmente había hecho muchas cosas, que antes de hacer el diccionario ya tenía un pasado fecundo. Pues a pesar de todo, ella consideraba que su obra, que lo que justificaba su vida, finalmente fueron esos 15 años dedicados a las palabras y dedicados a todos nosotros y a los que íbamos a usar su diccionario. Y entonces, bueno, pues intenté hacer esa biografía. Estupendo. Seguiremos ahora hablando. Voy a cambiar un momento el orden porque quizá tenga más sentido que tú nos expliques cómo surge la ópera y luego le preguntaremos a Antoni un poco cómo se hace musicalmente. Pero cuéntanos desde cuándo teníais pensado hacer este trabajo, qué es lo que os lleva a hacerlo y un poco qué complicaciones ha tenido. Buenas tardes a todos. Gracias sobre todo por este acto que yo creo que el diccionario, y María por supuesto se lo merece, ¿no? El proyecto de la ópera empezó... Estábamos Paco y yo en el coche, como muy a menudo hacemos el camino de Barcelona a casa, y era la presentación del libro de Inmaculada. Supongo que Paco ya te lo habrá manifestado en algún otro momento. Y entonces, de repente, claro, nosotros, obviamente, como todo el mundo, ¿no?, tienen el diccionario en casa, pero que no... Bueno, más allá del diccionario no sabíamos y nos pareció tan interesante lo que Inmaculada estaba contando, creo que fue en El Ojo Crítico, y cuando presentaban el libro, y que nos pareció tan interesante que casi no somos aragoneses, pero con una actitud aragonesa, llegamos a casa, nos arremangamos y dijimos, aquí hay una ópera. También es verdad que como nosotros nos dedicamos a la ópera y lo entendemos la ópera, lo llevamos a la ópera. A lo mejor si hubiésemos sido otra cosa, ¿no?, lo hubiésemos llevado a, no sé, si fuésemos astronautas le pondríamos el nombre al próximo viaje espacial, ¿no? María Moliner, quiero decir que... y decidimos hacer la ópera, que no solo la ópera, sino un proyecto mucho más global, que era la exposición sobre María Moliner y luego un documental que no pudimos hacer y que además
Me parece un fascinante que al final se haya podido hacer, ¿no? Porque yo creo que era necesario. Nosotros lo quisimos hacer, pero la ópera llevó tantísimo trabajo que bueno, tuvimos que elegir. Y bueno, pues eso, con una actitud absolutamente aragonesa empezamos a armar toda la ópera y fue un proceso además muy interesante, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cuánto tiempo os costó, digamos, desarrollar el proyecto? Hasta que se estrenó, pues 4 años. Es verdad que Toni tardó mucho en componer la música, pero... No, es broma. ¿Son 5 años los que lleva el libro publicado o así, no? Bueno, si la referencia es el libro lo publiqué en 2011. Y es verdad que a los pocos meses me comentasteis que ibais a hacer una ópera. Pues fíjate, yo pensaba que eran 5 años, todavía es más. Y me quedé sorprendida, me sorprendió que María Moliner fuera una ópera, pero finalmente, al ver el proyecto, pues claro, una ópera y cualquier cosa, porque lógicamente María Moliner era una mujer lanzada, pero prudente, y de ella se puede hacer cualquier cosa, incluso leer el diccionario, claro, o usarlo. Cuéntanos un poco tú, Vicky, perdón, nos toca, vamos a hablar con Antoni Parera. Cede el micrófono, exacto. Cuéntanos de repente, bueno, tú ves ese proyecto y es de una gran exigencia musical. Tienes que hacer una música contemporánea, compleja, vas a contar con una mezzosoprano como María José Montiel, a la que hemos visto ahí, pero cuéntanos cómo se hace ese proceso, cómo se trabaja, cómo trabajas con Lucía Vilanova, no sé si antes le he cambiado el nombre. Sí, se lo he cambiado, ¿verdad? Me lo parecía. Pero bueno, los de Hollywood también cambian el premio final. Bueno, lo que ha contado Pedro, después de la biografía de Inmaculada, vienen, me dicen, ¿qué te parece María Moliner para una ópera? Pues a mí no me pareció nada. María Moliner tenía los 2 tomos y no sabía nada más de ella, simplemente que era una señora que había hecho el diccionario. Entonces vienen con la idea y con la biografía de Inmaculada y vamos a hacer una ópera, ¿qué te parece? Entonces empezamos a construir el guión, el libreto, como sería lo que tiene que estar, que tiene que estar por fuerza, que es muy importante para el desarrollo de todo el personaje, todo ese trayecto tan fantástico que ha tenido esta señora, ¿no? Y el primer planteamiento era qué códigos son, cuáles son las ambivalencias musicales con respecto a las palabras y a su actitud. Claro, ¿cómo construyes un aria que empieza diciendo voy a hacer un diccionario? O sea, yo no sé cuántas veces empecé la primera escena, ¿no? Empieza diciendo Fernando, ¿te acuerdas de aquel diccionario de palabras aragonesas? Sí, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora tengo una idea. Y poco a poco, o sea, tenía que camelar al marido, tenía que decir, esos códigos, conociendo todo su trayecto, tenía que haber un pulso teatral musicalizado. Entonces tenía que pasar como si no ocurriera nada y poco a poco iba cogiendo fuerza, iba cogiendo robustez, ¿no? O sea, y tenía que ir con mucho cuidado que no se me desbocaran los caballos. Había una contención en el sentido de que todo tuviera el pulso requerido en cada momento. Entonces, eso fue, especialmente al principio, era difícil, me costaba conseguir. Bueno, yo pensaba que tenía que estar muy atento a poner los ingredientes necesarios y no ponerlo todo en el principio, sino que poco a poco fuera gradualmente en aumento hasta llegar a la pura adversidad absoluta, que era quedarse sin palabras, ¿no? Quedarse en blanco. Y tenía que hacer, eso sí que lo tenía claro al principio, llegar a escribir un aria donde no la cantara, sino que la descantara, porque iba teniendo menos memoria, sus recursos eran repetitivos, de balbuceos, ¿no? Hasta que solamente habla y dice mamá, o sea, todo eso.
Bueno, pues en todo ese trayecto pues van apareciendo muchas cosas musicalmente, que para mí es muy difícil decir, a ver, la música es esto y esto, la música es escuchándola, ¿no? Que se explique por sí misma. Pero, por ejemplo, es una música contemporánea en el sentido, es decir, es una música que tiene, bueno, que tiene muchos registros de ahora mismo, es una música que tiene muchos momentos de suavidad, tiene muchas percusiones intensas. ¿Eso cómo lo ha sido? Es decir, porque algunos críticos decían que era una pieza sin drama y, sin embargo, cuando se ve que tiene una gran fuerza, una gran expresividad. Bueno, pero esta señora tenía un gran amor, era su empeño en acabar haciendo el diccionario que había decidido hacer, o sea, esa relación de amor, tantas variantes de amor, ¿no? Yo creo que ahí queda muy claro que su tenacidad en llegar a resolver eso después de tantas adversidades, de tener tantos inconvenientes por ser mujer, por ser intelectual, por ser de izquierdas, por ser... Todo eso es una suma, es un caldo fantástico para mí. O sea, aquí hay muchas tensiones y hay mucha víscera, hay mucha cosa donde puedes realmente conseguir climas que, en fin, climas que expliquen esto. Alguien me decía que sí, que bueno, que yo había intentado, que había iluminado las palabras con la música. Bueno, pues muy bien. Son opiniones, yo creo que sí, esto me hace muy feliz, ¿no? Que digan eso, no sé, ya no sé cómo hablar, ya. A ver. ¿Por qué no lo cojo yo? Bueno, mientras, si te parece, sigo preguntándole a Vicky. Vicky, acabamos de ver a una actriz que es Lucía Camón, que hace un poco de María Moliner, pero es solo un personaje que anda por ahí, pues con las sábanas, con las palabras, un poco cómo te lo planteas, y sobre todo también me interesa mucho que nos cuentes, digamos, quién habla, cómo has hecho un poco el diseño, cómo habéis hecho, digamos, esa parte que es tan importante en tu documental, ¿no? Bueno, como decíais vosotros, efectivamente, encarar un documental, además largometraje, sobre una figura muy apasionante, pero cuya labor fundamental, aunque tiene muchas más, es un diccionario, era muy complicado. ¿Cómo se ilustra un diccionario? Esto es muy difícil, ¿no? Era el gran reto. Y luego, bueno, había documentación sobre María, sobre todo de Carmen Ramón Moliner, su hija, que es de quien casi todo lo que veréis es, ¿no? Pero tampoco había tanta, ¿no? Entonces, yo lo que quise es que hubiera una presencia femenina que no se le viera nunca, porque a mí los documentales ficcionados a veces no acaban de quedar del todo bien, ¿no? Según el actor o cómo sea el rostro, cómo no recuerda el personaje o no, etcétera. Entonces decidí que no se le viera nunca el rostro, pero que sí que se vieran sus manos escribiendo, cogiendo el diccionario, a ella paseando por bibliotecas, por lugares donde había vivido en Zaragoza, en otros lugares, y que fuera como una huella poética, ¿no? Y que diera la palabra a María Moliner, porque todo lo que dice ese personaje son palabras de María, palabras de su diccionario, palabras de María que encontré, pues, los textos del libro de Inmaculada, cosas que me contó su hija, etc. Entonces, esa presencia nos va conduciendo a lo largo de, bueno, pues, su biografía y de su labor, pero bueno, como bibliotecaria, como la ordenación de las bibliotecas nacionales, su labor con las misiones pedagógicas, su interés porque la cultura llegara a todo el mundo, ¿no? Cualquier libro en cualquier lugar para cualquier persona, como dice Blecua en el documental, ¿no? Y bueno, ese afán, ¿no? También muy afín a la República, de que la cultura nos hacía más libres y mejores. Entonces, fundamentalmente yo quería transmitir eso de María Moliner y hablar del diccionario. Para hablar del diccionario, pues evidentemente estaban no solo Inmaculada como biógrafa, estaba Carmen Riera, estaba Luisa Gutiérrez, estaba María Antonia Martín Zorraquino, que está aquí con nosotros, José Manuel Blecua, Inés Fernández Ordóñez, tú, Antón Castro, Víctor Juan, que es el director del Museo Pedagógico de Aragón, una directora de una biblioteca que me parecía muy importante, un perfil de un usuario
uno de los miembros del ballet de Zaragoza, que ya no existe en estos momentos, pero que sigue practicando y enseñando danza, es italiano, y cuando vino, nos cuenta en el documental, cuando vino a España hace 25 años, él quiso aprender el español y le dieron el María Moliner. Entonces él lo abrió y dijo, este es mi diccionario, ¿no? Porque este es un diccionario de uso. Entonces, no solo lexicógrafos y lingüistas, sino también pues, personas que han utilizado el diccionario, ¿no? y los diferentes usos y virtudes que ha podido tener. Inmaculada, yo quería que nos contaras un poco cómo era ese carácter. Siempre decimos que es muy tenaz, pero también hay en ella como un compromiso, una voluntad de generosidad, y luego también hay un momento en que parece que hay alguien que la descubre, que es Gabriel García Márquez, y parece que a partir de ese momento tenemos una consideración diferente de ella. No sé si es un punto mítico, si tú también has visto que eso ha sido importante. Yo creo que ella tenía una gran fuerza, mucha clarividencia y que sabía muy bien en lo que se estaba metiendo. Es decir, García Márquez le da ese punto de popularidad, dice de una manera bella y emocional lo que todos hemos pensado cuando hemos abierto el diccionario y hemos visto cómo encontramos la palabra exacta que vamos buscando y a veces es definida de una manera precisa o imaginativa, porque en algunas era muy descriptiva, etc. María Moliner, cuando se mete en la aventura del diccionario, es verdad que piensa en un diccionario de uso utilitario que va a hacer en medio año porque era muy decidida y muy segura de sí misma. Y luego se da cuenta, y ahí es lo emocionante, que yo creo que María Moliner se veía, digan lo que digan los que han sido alguna vez críticos con ella, de que no tenía conocimientos filológicos suficientes. Cuando María Moliner se mete en la aventura del diccionario es porque se ve perfectamente capaz, por todo lo que ella ha atesorado en sus estudios y observando y leyendo, se ve capaz de hacer ese diccionario que ella, en el fondo, como cualquier lector o cualquier usuario quiere tener. Pero en el momento en que se da cuenta de que no van a ser 2 años, ahí es cuando empieza la aventura mayor, la epopeya, la que en algún momento otra persona que no fuera María Moliner quizás hubiera dicho, yo aquí me paro. Pero ella, de alguna manera, quizás empezó sabiendo lo que quería hacer y después el diccionario la llevó a donde ella no pensaba ir. Y en ese tiempo, por supuesto, siempre tenía el DRAE de diferentes ediciones, todas las conocidas, el Corominas, el Casares y varios libros de botánica y de enciclopedias que ella utilizaba para ir definiendo palabras que eran especializadas. Y yo creo que lo emocionante es cuando ella se da cuenta de que quizás la aventura la supera, pero que ella va a ir estudiando todo eso que va a ir poniendo y que al final lo va a hacer. Y que no se va a detener y que va a terminar, aunque le cuesten 15 años de su vida, de manera bastante sedentaria. Y perdona, no sé cuál era la pregunta. Hay un momento que su marido, sí lo has dicho muy bien, hay un momento que su marido se desespera porque ve todos los días las fichas, pero hay un momento que ella dice, tengo que volver a empezar. Y llevaba como 8 o 9 años haciendo fichas, haciendo el diccionario, parece como si lo tirara todo. ¿Qué pasó ahí exactamente? Bueno, por lo que yo sé, o me ha contado también su hija, que es la que realmente cuenta más, aunque tampoco cuenta todo, este matrimonio de profesionales tenían un respeto cada uno por la parcela del otro. María Moliner, cuando decide hacer el diccionario, que es en 1951, tiene al marido en Salamanca. Entonces tiene las tardes libres
para hacer su obra en la que se está metiendo profundamente, y Fernando vuelve los fines de semana a casa. Entonces, toda la familia participa, respeta y sigue con entusiasmo este trabajo. Si bien es verdad que María Moliner trabaja en la mesa del comedor con su Olivetti y todo lo que se ha dicho aquí, y el despacho de Fernando no lo usa, a pesar de que Fernando realmente no está. Es decir, es un matrimonio que respeta sus parcelas, pero cuando llega el momento en que la casa está invadida de fichas y que se están buscando unos calcetines en un sitio y aparecen fichas, y se va al comedor y se va a la cocina, etc. Entonces, es verdad que Fernando, responsablemente, quería que terminara alguna vez esta obra, esta mujer, pero realmente es que María era escrupulosa, como se ha dicho, como ella dijo en la presentación de su diccionario, que por cierto me parece un acierto que Gredos haya recuperado, aunque sea en una separata, esa introducción, porque lo que fue una pena es que se quitara en la segunda, lo que es la presentación. Bien, pues el marido efectivamente llegó un momento que parecía, pero ahí hay también mucha literatura. En el fondo no estábamos allí, no sabemos, se dice, y en alguna obra, en la obra teatral, aparece gráficamente que medía ya cuántas fichas llevaba. Pero realmente no sabemos si fue así. Lo que sí que es cierto es que ella no podía dejar ya las cosas, no a medias, porque ya en el fondo ya lo tenía, si tenía el diccionario, pero volvía. Y entonces se metía ya hasta en terrenos gramaticales del verbo, que estuvo con el verbo todo un verano, y con el sustantivo y los prefijos. Es decir, yo creo que ella hizo ese recorrido por las palabras y al final sabía tanto como un filólogo con todas las de la ley. Muy bien. Pedro, perdón. Perdón, gracias. Pedro, hemos visto antes en la obra, cuéntanos un poco qué habéis querido hacer ahí, porque es una obra, digamos, que son como alambradas, es muy onírico, es muy bonito. Cuéntanos un poco, que es muy espectacular. ¿Cómo habéis hecho ese trabajo y cómo funciona? ¿No? Porque yo lo veo realmente muy bonito, muy poderoso. Pues se escucha, ¿verdad? Por si acaso. Mirad. La idea, con respecto, por ejemplo, a lo que es mi trabajo, que es el concepto audiovisual de la ópera, claro, no olvidemos que esto es una ópera documental sobre María Moliner. Entonces, la idea audiovisual era la parte documental de la ópera, porque es verdad que antes tú has dicho, que se había dicho que quizá no tenía como un fuerte, no era dramáticamente... Pero claro... Os lo dijeron los críticos. Sí, era lo que decía. Yo no estoy de acuerdo. No, exacto, pero quiero decir que, claro, es que es una obra muy poética, ¿no? Y sobre todo documental. Quiero decir que, claro, todo meterlo en un saco es complicado, ¿no? Quiero decir que esto parte de una idea documental que se lleva a cabo por la parte audiovisual, y después lo que es la escenografía, no sé si alguien pudo asistir, en el fondo el concepto eran las dos Españas. Era como una grieta, era como un semicírculo que estaba roto por una grieta que era las dos Españas, y que era la grieta que a María Moliner le pudo significar el franquismo, ¿no? La depuración y todo lo demás que ya conocemos. Entonces, y ese juego con las dos Españas, que hay un poco que tiene el lenguaje, ¿no? Que es universal para todos, ¿no? que se juega con ese contexto, y después ese semicírculo eran estanterías, que eran donde realmente, pues esto, ¿no? Estos cajones donde ella apilaba las fichas. Entonces, realmente lo que era eso, ¿no? Las estanterías donde se apilaban las fichas. Y bueno, la verdad es que con lo que respecta a mi trabajo, que fue muy interesante porque
porque trabajamos mucho, que era todo en directo, la parte audiovisual era todo en directo, que al ser documental, porque claro, y ella lo entenderá mejor, poner imágenes de María Moliner con lo que estaba pasando delante, con todos los elementos que tenemos, tanto escenográficos como musicales, con los actores, cantantes, ¿no? Con todo, no sabíamos por dónde cogerlo. Y sin embargo, cuando de repente descubrimos que todo pasaba en directo, que por ejemplo cuando la escena de que se quemaban los libros, que era una escena inventada, onírica, ¿no? Que venían a casa de María a buscar en su librería y lo quemaban, pues había como una inspección, pues esto me traían los libros, lo pasábamos a través de la cámara. Quiero decir que eso, el hecho de haberlo tenido en directo fue lo que acercó lo documental con lo actual que se pretendía con la ópera y con lo contemporáneo y sobre todo con la idea primera de lo documental. Y bueno, yo me gustaría decir una cosa que no viene con respecto a la ópera, pero sí como de la generación más joven, ¿no? Que estoy aquí, me gustaría expresar lo que fue para nosotros, porque Paco también es más o menos de mi generación, lo que significó María Moliner para nosotros. Yo creo que María Moliner es una absoluta visionaria, ¿no? Yo creo que ha servido para los, como decía Carme Riera, ¿no? Para los poetas, escritores de otras generaciones, para las generaciones de ahora y también será para el futuro. Entonces, yo creo que a nosotros nos abrió un mundo de posibilidades y, de hecho, yo, que trabajo mucho con los conceptos a nivel personal, ¿no? Con mi trabajo, siempre cuando pienso en una palabra, voy al María Moliner, lo abro y digo, y leo qué es lo que... porque me aclara el concepto. Y yo creo que... Bueno, porque ha hecho un trabajo de documentación en el periodismo, en la calle y en la literatura. Claro. Entonces, es decir, cada vez que coge una palabra, documenta de dónde procede, más o menos, ¿no? Tiene un montón de citas y eso realmente también te da un campo semántico muy, muy preciso, ¿no? Claro, y entonces lo que se está hablando hoy, ¿no? Del acercamiento, seguir, que estamos hablando de la inmediatez y así, yo creo que hay que hacer exacto, ¿no? este gran esfuerzo para que se siga, ¿no? Como se está haciendo, pero me gustaría que la gente de mi generación y así lo cogiera de la misma manera que lo cogimos nosotros, porque es un universo de posibilidades y es una herramienta de trabajo que entiendo que ha servido y que sigue a mí día a día, bueno, sigue ayudándonos a ser mejor en lo nuestro, ¿no? Entonces, era esta pequeña... Antoniel acaba de hablar de las dos Españas, de una cierta forma de compromiso. ¿La música tiene ideología, tiene concepto? ¿Esto cómo lo resuelve un creador que ha trabajado pues, prácticamente con todos los grandes cantantes? Vaya pregunta. ¿La música tiene ideología? Yo creo que la tenemos que saber un poco más, ¿no? Expresa... Que una de las cosas que no sabemos casi nada es de la música, ¿no? Que es el arte más concreto con los elementos más abstractos. Hombre, claro, es el más abstracto, pero es el que más te puede concretizar también, la música. Yo creo que la música aquí, ahora que ya con objetividad, ¿no? Creo que ha funcionado muy bien en todo lo que le sucede a María Moliner. Desde los inicios, desde que empieza a tener una inspección que son de una extraordinaria violencia, ahí hay una violencia, es un duelo. Y creo que la música sigue estando en eso, o sea, no se producen dos lenguajes diferentes, siempre creo que está químicamente en el sentimiento de lo que está viviendo el personaje, ¿no? Es verdad que cuando yo escribo la música de María Moliner, desde el inicio fue un susto, cuando digo, bueno, es que yo no sé qué voy a decir de esta señora, cómo podré que no se me escape el personaje, ¿no?
Pero luego cuando te metes a fondo en él, en el personaje, la música es muy concreta, actúa mucho, desarrolla todo el sentir de todo lo que está sucediendo. Y yo eso no, hasta que no lo tuvimos, hasta que no estuvo muy claro que era así, fui cambiando cosas. Pero lo que me decías antes de la contemporaneidad, o sea, que es como que es la música contemporánea es lo que se hace ahora, ¿no? En el sentido estricto. Luego la música ha dado muchos giros. La música de hace 80 años era mucho más dura que ahora, porque vas encontrando el cauce, o sea, es un arte que se mueve, que está vivo y que se experimenta mucho, como en todas las cosas. Pero yo creo que la música ahora es más amable también. Aunque haya momentos de gran dureza, pues también hay momentos muy tiernos, que es en la ópera de María Moliner, porque esta señora tendría sus sentimientos, no sería solamente a través de las fichas, pues también respiraba y comía y le gustaría oler una flor y le gustaría reírse. Sí, las flores. Las flores eran su... Eran su pasión. No sé, yo creo que la ópera nos quedó, no es por nada, pero nos quedó... Era una jardinera de palabras, en el fondo. Sí, bueno, esto era un título provisional que teníamos, el Jardín de las Palabras. Yo creo que era muchísimo más contundente decir María Moliner, ¿no? Bueno, tenemos que terminar y vamos a terminar con una ronda. Nos quedan muchísimas cosas, pero mañana pueden ver, como les digo, en el Conde Duque a las 6, la película, el documental Tendiendo Palabras. Has hablado con mucha gente que no sé exactamente cuántas horas has grabado, has citado a María Antonia Martínez Zorraquino, que es otra de las grandes especialistas, pero ahora ¿con qué te quedas? Es decir, ¿qué has aprendido que no sabías de María Moliner? ¿Cuál sería, digamos, tus 3 frases, tus 3... ¿por qué tendríamos que ir a ver tu trabajo? Bueno, ver mi trabajo no lo sé, pero el por qué, pero lo que sí que he aprendido, ¿sí? ¿Ahora se oye mejor? ¿Sí? ¿Se oía? Vale. O sea, me ha recordado la importancia del buen uso del lenguaje, la riqueza de nuestro idioma, que es amplio, vasto, inmenso. También me ha recordado que las nuevas tecnologías y la rapidez con la que escribimos y whatsappeamos, etcétera, etcétera, hacen que lo usemos cada vez peor, ¿no? Y yo creo que es muy importante volver a apreciar nuestro lenguaje, que es maravilloso. Y también una cosa muy importante que dice Aurora Ejido y otros académicos es que, como decías, el diccionario de María Moliner te ayuda a hilar conceptos y te ayuda a saltar de un lugar a otro, y es visionaria, porque si María Moliner, como dice Luisa, pudiera hacer ahora un diccionario, lo haría en Internet, ¿no? Internet nos lleva de un concepto a otro, de una palabra a otra, de una imagen a otra, y el María Moliner es eso. Inmaculada, ¿hubo una conspiración contra ella? ¿Fue una incomprendida? ¿O te parece que eso es un poco la interpretación que le estamos dando ahora en tiempos donde aplicamos lo políticamente correcto? Sobre todo me refiero a la academia, me refiero a veces la tensión que podía haber entre su diccionario y el diccionario de la Real Academia. ¿Eso cómo lo has visto tú? Conspiración no, pero sí que creo, si nos ceñimos al tema de la academia, yo sí que creo que no comprendieron el tiempo histórico. Es decir, que no se daban cuenta que la hora de la mujer sí que había llegado. Y Cela no se enteró en ese aspecto. Se enteró de muchas otras cosas, por supuesto. Entonces, la Pesa, Rafael La Pesa, como bien ha dicho Karma Riera, desde el minuto 1 que salió el diccionario, que él conocía, estuvo intentando entre sus compañeros que apoyaran una candidatura de María Moliner, porque realmente en la academia sí que la admiraban, o sea, utilizaban también su diccionario, no hubo una oposición ni dijeron, pero bueno, a lo mejor lo dijo alguno, pero serían pocos, y esta señora que pretende, no, valoraron el diccionario, pero de alguna manera pensaron que ya era bastante con que una mujer que no era filóloga hubiera hecho ese diccionario tan importante. Es decir, en ningún momento algunos
Es decir, yo creo que no se plantearon que tenían que dejarle sitio, o no todos. Y como también había otros candidatos y cada uno tenía pues, sus preferidos y ya había demasiados aspirantes, pues efectivamente Emilio Alarcos Lloraz, que era una persona, un lingüista que estaba de moda en esos momentos y que era muy interesante, se llevó el gato al agua. Pero yo creo que si se hubiera comprendido que Alarcos Lloraz tenía 55 años y que sí que tenía tiempo, y que doña María tenía 72, estaba ya muy baqueteada y que no tenía tiempo, pues entonces, pero claro, eso es pedir demasiado. Yo creo que cada época tiene los conocimientos que tiene. ¿Que ha sido una pena que María Moliner no está en la academia? Pues sin duda, pero yo creo que al final es una académica sin sillón, siempre está presente. Y yo creo que no es que fuera incomprendida, yo creo que es que era una admiración que ha ido increciendo y que lamentablemente pues ella murió en 1981 y entonces no está viendo todo esto. Claro. Pero bueno, su obra ahí está. Y yo creo que en el fondo, aunque ella no haya podido hacer ninguna de las ediciones siguientes, que bien que le hubiera gustado hacer por lo menos la segunda, pues su obra se mantiene viva. Muchas gracias. Pedro, ahora vais a estrenar o reestrenar, creo que en el Teatro Principal de Mallorca, corrígeme, en mayo. ¿Es una nueva oportunidad? ¿Os hace mucha ilusión? ¿Creéis que va a tener, digamos, como una segunda vida, aprovechando los 50 años? ¿Cómo lo veis? Yo lo que creo realmente que esta ópera, y no es porque sea nuestra, pero debería estar en el repertorio de la lírica de este país. Quiero decir que no es en plan de, ay, ¿dónde la vais a hacer? No, sino que cada 5 o cada 10 años se debería de hacer porque bueno, yo creo que debería formar parte de nuestro repertorio, igual que muchas otras, ¿no? Y bueno, ahora mismo está en manos del Teatro de la Zarzuela y del INAEM y ahí lo dejo, ¿no? Quiero decir que... No está mal. Pero bueno, sí. Yo, sobre todo para dar más visibilidad, ¿no? Y más que dar visibilidad a María Moliner, que ya la tiene con que es su diccionario, ¿no? Realmente el referente, más que esto, que la ópera española sigue viva, ¿no? Quiero decir que parece que no se hace o que no se... Bueno, sí que se hace, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que debería ser, yo pienso, el motor de la cultura musical y, sin embargo, es como, ay, de repente se hace algo que todos los años hace una nueva, por supuesto, ¿no? Pero que bueno. Antonio, a ti me tocan las preguntas sencillísimas. A ver. ¿Qué lugar ocupa en tu trayectoria esta ópera? Es decir... Ha sido un trabajo que me ha ocupado mucho tiempo, me he sentido muy feliz, he experimentado mucho con todo un caudal de emociones y no ha resultado fácil, porque hay muchas intervenciones, hay muchos personajes que son muy distintos, hay mucha ironía también, hay todas estas adversidades que tiene esta señora en toda su vida. Quería contarlo musicalmente y al final lo que sí me he quedado con María Moliner es que es el triunfo de lo que cuando uno quiere hacer una cosa, si realmente quiere hacerla, acaba haciéndola. Y eso le he querido dar este punto, a pesar de su fatal final, ¿no? Que se queda ahí muerta de pie, pero muerta. Tan rica en palabras y se queda sin ni una sola palabra. Pero al final ha conseguido lo que quería hacer, a pesar de todos los detractores que tuvo en su momento, empezando por su marido. Porque su marido, en el fondo, encontraba que más calcetines y menos fichas.
No vayamos a empezar, no. Que si no, no, es verdad. Que decir que en el fondo yo... tenía que convencerle de que no voy a ocupar tu despacho, tranquilo, no pasará nada. No te darás cuenta, yo seguiré lo mío y no pasará nada. Yo creo que lo de los calcetines también era una ironía. Sí, bueno. Y también es una metáfora para explicar. Doméstica, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, no me quiero extender, pero que cuando ya estaba en los últimos años de la primera edición y en los primeros de la segunda, que ya no puedo abordar por la enfermedad, sí que yo creo, no lo puedo asegurar porque no estaba allí, pero yo creo que ya la familia estaba un poco inquieta y el marido también, como diciendo, bueno, y esta mujer, yo ya estoy jubilado, yo ya me he venido de Salamanca, tal, ¿cómo es posible que ya lo más importante realmente en su vida sea esto? Y yo creo que ya había una sensación, una ansiedad por parte del marido de, bueno, vamos a ver cuándo termina ya esta obra. Pero no diría más. Y lo de los calcetines yo creo que los zurcía porque en esa época todas las mujeres lo tenían que hacer porque era una época de no tirar nada. Pero yo creo que ella realmente a lo que dedicó su vida fue evidentemente al diccionario. Y por eso yo creo que es una mujer también muy contemporánea, porque no es una señora que hizo este diccionario, que ahora ya está en la 4ª edición. Es una mujer que, aparte del nivel que tiene, de su conexión con la institución libre de enseñanza, con lo pionera que fue, yo creo que es un icono para el siglo XXI también. Bueno, pues así terminamos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Sí. Hemos estado viendo realmente una joya, un trabajo monumental y algo que además nos sirve para vivir y para entender mejor el mundo. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, muchísimas gracias, por supuesto, a RBA y a Gredos y, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, porque si no hay gente, no hay emoción. Y ahí, viéndonos ahí, pues ha habido emoción. Muchísimas gracias.